Qué bueno que usted está acá. Yo creo que este es un tema muy importante en cuanto al aspecto financiero. Le hemos titulado Principios para alcanzar una salud financiera en el hogar. Y es uno de los temas más importantes dentro del hogar. Y en la Biblia pues hay más de 2000 versículos que hablan con respecto al dinero. Entonces para Dios también es bastante importante que nosotros aprendamos a administrar el dinero. La Biblia nos da consejos, mejor dicho, incluso sobre cómo nosotros tenemos que evitar caer en el lazo, que son las deudas. Nos habla sobre la mayordomía y sobre las responsabilidades que tenemos en ese aspecto. Hoy voy a tocar algunos principios que los practican muchos de los judíos de este tiempo, ¿sí? Nos vamos a enfocar en una parábola. Jesús también habló sobre el dinero. Dos parábolas hablan específicamente sobre el dinero, la parábola de los 5 talentos y la parábola de las 10 minas. Pero hoy vamos a escudriñar únicamente en la parábola de las 10 minas, en Lucas 19. Si usted no trajo Biblia, no se preocupe. Aquí lo vamos a tener proyectado atrás. La parábola en Lucas 19 y vamos a leer algunos versículos. Acompáñeme, por favor. Dijo, pues, está hablando Jesús, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Luego en el 13 dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Nuevamente, negociar. Luego en el 16 dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está mi mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo. En otras versiones dice inútil o dice negligente. Por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Bueno, si usted se da cuenta, aunque yo en esta oportunidad no lo vengo a condenar, obviamente, pero esta palabra es bastante clara, ¿sí? Aquí Jesús está refiriendo específicamente al dinero. Las minas es dinero. Cada mina representa en este tiempo aproximadamente unos $10,000, una cantidad nada despreciable. Pero Jesús, a los únicos que les pone el título de buenos siervos, de siervos útiles, son aquellos que multiplicaron las minas. Si se da cuenta, al que no la multiplicó pero la guardó, tampoco se la gastó, sino que simplemente la entregó exactamente igual como la había recibido. Pero a ese el Señor le llama siervo inútil. No digamos los otros 7 que ni siquiera salen en la parábola. ¿Qué les espera? Si eso seguramente no solamente no la guardaron, sino que se la pudieron gastar. Así es que hoy vamos a estudiar 5 principios de los cuales nosotros podemos practicar para poder tener una salud financiera en nuestro hogar. Principios, como les mencioné al principio, la mayor parte de los judíos practican el día de hoy, ¿sí? Y esto les ha llevado a ellos a estar en todos lados. Son propietarios, son dueños de empresas importantes, grandes. Aquí en Quetzaltenango incluso tenemos empresas de ellos. Hace un tiempo teníamos unas sillas plásticas. Ahora tenemos estas sillas que son más cómodas, pero esas sillas plásticas las había fabricado una empresa que se llama Guateplast, y esa empresa es de judíos. Y Guateplast está en todos lados. Pero si usted baja a la costa, va a ver una geotérmica que no es la de Sunil, no es la del gobierno, es una geotérmica de una empresa privada y se llama Ormat. Esa empresa también es de judíos. ¿Cómo lo sé? Porque uno de mis mejores amigos es el gerente de esa empresa. Entonces podemos ver cómo los judíos están presentes en muchos países y Guatemala no es la excepción. Pero como yo sé que aquí hay gente que a veces duda mucho sobre lo que uno dice
y yo específicamente soy así, me gusta investigar mucho al respecto. Entonces les tengo un listado de los judíos más acaudalados que existen el día de hoy. Usted sabe que hay un listado de Forbes, y ahí tienen a los 100 millonarios más importantes del mundo, los que tienen más dinero. Pues resulta que de entre estos 100, 24 son judíos. De casi un 25% son judíos. Y usted los conoce, o ha escuchado de ellos, mejor dicho, no los conoce, pero sí ha escuchado de ellos. Larry Page es cofundador del servicio de Google. ¿Quiénes no usan Google aquí? Todos los que tienen una computadora usan Google. Su hermano, Sergey Brin, tiene una fortuna de 22.8 mil millones. Paul Allen, cofundador de Microsoft, también judío. Michael Dell, las famosas computadoras Dell, que se venden también aquí en Guatemala, está dentro de ese listado. 15 mil millones de dólares él tiene en su haber. Mark Zuckerberg, cofundador y presidente de Facebook, 13.3 mil millones. Joseph Safra, banquero, 15.9, y así sucesivamente. 24 judíos están dentro de esta lista de Forbes. No cabe duda que entonces ellos están haciendo algo bien, ¿o no? Hay un libro incluso que fue escrito que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y en este libro pues hay una interesante estadística al respecto sobre unas personas que se les entregó $10,000. A 100 personas se les entregó $10,000 y se les dijo que podían gastarlo en lo que ellos quisieran y que luego se les iba a pedir cuentas de en qué habían utilizado el dinero. Pues sorprendentemente 80 de estos 100 al final del tiempo no tenían nada. 16 tenían entre $10,300 y $10,500, o sea, habían sumado un poquito. Y solamente 4 tenían el doble o hasta 100 veces más. Esos son los multiplicadores. No sé a qué grupo pertenece usted. Si usted es del 80% que se lo gasta todo, o si usted es del 16% que al menos guarda y suma un poquito, o usted del 4% que multiplica eso. Pues Dios espera, según su parábola, Él espera que cada uno de nosotros seamos de ese 4%, ¿sí? De esos que sabemos multiplicar. En la Biblia la estadística es un poco más esperanzadora porque al menos 2 de 10, es el 20%, eran buenos multiplicadores. Si usted está hoy aquí, qué bueno que esté aquí, porque usted quiere ser un multiplicador. Esta enseñanza es precisamente para eso, esta capacitación es para eso, para que nosotros podamos aprender estos principios y los podamos aplicar en nuestros hogares, para poder sanar nuestras finanzas. Se lo digo porque muchos de estos principios yo no los practicaba. Pero de un tiempo para acá, en un momento de mi vida donde yo estaba cansado de tener tantas deudas, me dije a mí mismo, se lo comenté a mi esposa, Elba Raquel, yo quiero llegar a los 40 años y no deberle nada a nadie. Empecé como a los 30, como en 5 años, 35 años. En 5 años, Dios me permitió pagar todas las deudas que yo tenía. ¿Por qué? Porque empecé a aplicar muchos de estos principios. Incluso algunos de ellos los empecé a utilizar antes, sin siquiera tener este conocimiento. Es útil este conocimiento. Así que, qué bueno que usted está acá en esta oportunidad. Entonces la pregunta es, ¿quién es usted? ¿Es de ese 4%? No lo sé. Pero ¿qué valores o qué hace ese grupo de personas? Número 1, ese grupo de personas en primer lugar valoran el conocimiento. Ellos valoran más el conocimiento y la sabiduría que las riquezas, la posición o el poder. Hace poco mi suegro me entregó un artículo que salió en Prensa Libre, supongo yo, que él está allá atrás, ¿sí? Y que hablaba precisamente sobre este tema, sobre la salud financiera en el hogar. Pero lo que me llamó poderosamente la atención, bueno, estadísticamente ya se sabe que muchos matrimonios tienen problemas a causa del manejo del dinero dentro del hogar. No se pueden poner de acuerdo en ese aspecto. Pero esta es una de las conclusiones. Dice así: estos problemas no solamente están presentes cuando hay desempleo o el negocio va mal, sino también cuando hay ingresos estables, porque no hay sabiduría para el manejo del dinero. Y tampoco priorizan sus gastos en función de la familia. Se desata entonces una crisis financiera en el hogar, no por falta de dinero, sino por la falta de conocimiento y de carácter. ¿Sí?
¿Ya lo ven? También a esa conclusión llegan muchos estudiosos en el área económica. Es la sabiduría lo más importante. No debemos entonces perseguir nosotros la riqueza. Lo que nosotros debemos buscar siempre es la sabiduría, el conocimiento para hacer esa riqueza. Porque aquellos que quieren la sabiduría para hacer la riqueza también la van a poder retener. Pero aquellos que no la tienen, podrán tener un golpe de suerte. Y eso sucedió incluso en Zacapa, en el lugar donde yo antes trabajé y vivía. Una persona se sacó 2 veces la lotería. Increíble. Pero luego, después de unos años, ya no tenía nada. Y uno dice, pero ¿y por qué? Si la lotería, pues claro que la lotería de Guatemala no es como la de Estados Unidos. Pero era bastante dinero. Pero es que este hombre no tenía sabiduría para administrar el dinero. Una persona que tiene sabiduría, aunque lo pierda todo, lo vuelve a alcanzar todo por la sabiduría que tiene para hacer riqueza. Así es que es más importante la sabiduría. ¿Pero qué más? En Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de sabiduría. ¿Qué fue lo que pidió el rey Salomón? Sabiduría. ¿Y qué fue lo que recibió aparte de la sabiduría? Riquezas, poder y gloria. Entonces, lo que usted y yo necesitamos es sabiduría. Sabiduría. 2, ¿qué otro valor tienen estas personas? Aplican los principios. El 4% aplica los principios que están en la Biblia. Se le preguntó a un contador judío muy experimentado, muy famoso en Estados Unidos. Él tenía tanto clientes judíos como cristianos. Y se le preguntó a él que quiénes tenían los estados financieros más grandes, quiénes tenían más dinero. Bueno, él contestó, la verdad es que los judíos tienen más recursos que los cristianos. Pero ¿y por qué cree usted que se debe eso? Le preguntaron nuevamente a este contador judío. Bueno, lo que pasa es que ustedes los cristianos usan la Biblia, pero solamente se enfocan en el Nuevo Testamento. Nosotros usamos el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento están los principios bíblicos para administrar la riqueza. Y por eso es que a los judíos nos va mejor. Porque nosotros cumplimos esos principios bíblicos. En cambio ustedes no. Y es cierto. Si usted se pone a analizar, nosotros en este tiempo, pues bajo el tiempo de la gracia, que qué bueno que haya gracia, si no, no podríamos ser salvos nosotros, pero el problema es que muchas veces solo nos enfocamos en el Nuevo Testamento, pero hay principios bíblicos en el Antiguo Testamento que los ignoramos y que no los queremos practicar. Pero esos también son importantes, son principios de vida, y todo principio de vida se tiene que cumplir. ¿Estamos? Entonces, ¿qué principios? Por ejemplo, este es un principio que todos hemos escuchado y todos conocemos de memoria. El que toma prestado es esclavo del que presta. A mí me faltó el qué. En Proverbios 22:7, del que presta. ¿Sí? Eso no es un buen principio. Claro que es un buen principio, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Muchas veces recurrimos al endeudamiento, a un préstamo para comprar cosas vanas. Un buen televisor, el celular del año, qué sé yo, tantas cosas que compramos y de las cuales no tenemos necesidad. Por eso es que es cuestión de elección, ¿sí? Usted decide realmente si quiere cumplir esos principios o no. Usted decide si usted es amo o si usted es esclavo. Así de sencillo. Los judíos escogen ser amos del dinero, no siervos del dinero. Pero aclaro esto también, no estoy diciendo con esto que usted tiene que amar el dinero. Ese no es su propósito en la vida. Pero ¿qué más dice la Biblia al respecto? Hay otros versículos bien interesantes. Este está en el Nuevo Testamento, pero muchas veces, como les mencioné, tendemos a cumplir una parte de un versículo, pero el otro segmento ya no nos interesa. Usamos esto para decir que Dios siempre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí o no? Eso es cierto. Dios anda buscando de esos. Aquellos que le adoran en espíritu, aquellos que caminan por fe, y eso es bueno. Pero también Dios anda buscando a aquellos que caminan en la verdad, que caminan en la palabra, que caminan cumpliendo sus principios bíblicos, ¿sí? Y le pongo este ejemplo. Si hubieran 2 conductores, si a usted le tocara decidir con quién o quién quiere que le maneje, ¿a quién escogería usted? Hay un conductor que es un hombre lleno de fe, alguien que Dios usa mucho, pero es una persona irresponsable en cuanto al cuidado de su vehículo. No es prudente, le pesa el pie, como decimos acá, ¿sí? No le da mantenimiento a su carro, pero es un hombre de fe.
Y por otro lado está el hombre que no tiene fe, que no cree en Dios, pero es prudente. Y ese sí le da mantenimiento a su carro. Lo mantiene nítido, ¿verdad? Respeta el límite de velocidad. ¿A quién escogería usted? ¿Al prudente o al lleno de fe? Al prudente. Pues sí, creo que hay una mejor opción. Una tercera opción sería al que es un hombre lleno, pero que también es prudente. Entonces yo escogería también a alguien que sea prudente, pero mejor si es prudente y lleno de fe. Bueno, ahora sí aterricemos en sí cuáles son esos principios. Solamente son cinco principios. Son estos principios. Le voy a dar un tiempo para que copie toda la tabla. No se preocupe. Muchos ahora con el celular lo que hacen es tomarle una fotografía. Usted lo puede hacer también. Y si no, no se preocupe, yo le puedo hacer llegar esta información. Si usted me da un correo, yo se lo mando para que usted no pierda es tiempo anotando. 5 principios. El primero de esos principios es: los del 4% administran el dinero en 5 cuentas diferentes. Los otros en una sola cuenta. El segundo principio es que el 4% se enfoca en una visión y los otros en una provisión. En la provisión, el 4% invierte en cosas que se multiplican. No paga intereses y no usa deuda personal. Los otros invierten en cosas que se deprecian, pagan muchos intereses y usan mucha deuda personal. El cuarto principio es que se anticipan y preparan para una economía cíclica. Usted sabe que la economía es fluctuante, ¿verdad? Y los otros para una economía lineal. Y el quinto principio es que estos dejan herencia para 2 generaciones. Y la mayoría solo no deja herencia. No deja herencia. No hay herencia. Bueno, tal vez dejan una herencia, pero son deudas, ¿verdad? El primer principio. Perdonen si yo voy un poquito rápido, pero no se preocupe, yo le puedo pasar con mucho gusto después esto para que usted lo pueda tener en su casa. Y además ahorita los vamos a ver uno por uno. El primer principio es que ellos dividen su dinero en diferentes cuentas, sus ingresos en diferentes cuentas. Y es que el 4% son mansos con el uso del dinero. Y por eso es que lo distribuyen de esta manera. ¿Qué es mansedumbre? Bueno, la mansedumbre de por sí es un fruto del Espíritu, ¿sí? Pero la mansedumbre se confunde muchas veces con la humildad. La humildad es una actitud, pero la mansedumbre más que todo es una acción, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo así? Bueno, la mansedumbre, buscando en los diccionarios bíblicos, es un fruto del poder. La mansedumbre se refiere que aquellos que la gozan o la tienen y la practican, que aún teniendo el 100% de los recursos económicos o el poder, se limitan a usar solamente un porcentaje, no lo usan todo. Eso es mansedumbre. Por eso es que la mansedumbre es importante para el uso del dinero. Porque una persona mansa no se lo gasta todo, pues. ¿Sí? Siempre guarda y divide su dinero en diferentes cuentas. Jesús dice en la Biblia que era manso y humilde, ¿sí o no? Era manso porque él tenía ilimitado poder, pero no lo usó. No usó todo el poder del cual él podía gozar y echar mano, porque él tenía un propósito, ¿sí? Él tenía el propósito de llevar un mensaje y luego morir por cada uno de nosotros. Ese era su propósito y no usó su poder. De la misma manera nosotros, si somos mansos, vamos a limitar, aunque tengamos el 100% de los recursos, no vamos a gastar todo. ¿Qué le sucede a estas 2 personas que son mansas? Número 1, van a ser benditos. Y número 2, van a heredar la tierra. ¿Quiénes quieren ser bendecidos? Creo que todos. ¿Quiénes quieren tener más? Todos. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Ser manso para gastar menos. Las escrituras también utilizan para mansedumbre otro término que es el término praus, ¿sí? Y el término praus o significa la domesticación de una bestia. Una bestia, usted sabe que los caballos los tienen que domesticar, porque un caballo salvaje, si usted se monta en él, lo va a tirar definitivamente. Lo domestican, pero cuando domestican a un caballo, ¿qué pasa?
No es que el caballo ha perdido su poder, su fuerza. El caballo es mucho más fuerte que un ser humano. Pero como ya está amansado, ya es obediente, entonces él ya puede cumplir una función. Es lo mismo. Nosotros tenemos que ser mansos. Tenemos que domesticarnos en el uso del dinero. Así de sencillo. Entonces, el manso se limita y administra bien su dinero y lo divide en diferentes cuentas. Sea manso, hágase un favor a usted mismo y a su familia. Sea manso con el uso del dinero, por favor. Pero ¿qué más podemos aprender? Vea cómo definen estas personas, cómo definen ellos a los ricos. Muy diferente a como nosotros los definimos. Dicen ellos que los ricos son las personas que voluntariamente limitan sus gastos y eligen invertir. Esos son los ricos. Para ellos los pobres son las personas que no limitan sus gastos y por lo tanto no tienen nada para invertir. En cambio nosotros, ¿cómo definimos al rico? El rico es el que más tiene, ¿sí o no? El que más gana. Y por eso es que siempre estamos buscando cómo generar más. Pero el problema es que como solo nos preocupamos en generar más, no nos preocupamos en gastar menos. Y hay gente que gana más, pero gasta más también. No es una persona rica. Es una persona que va a estar endeudada definitivamente. Entonces, el rico es el que limita sus gastos, ¿sí? Yo sé que hay muchas personas que hacen de todo. Trabajan horas extras, consiguen otros empleos para poder generar más. Pero si usted no es manso con el uso del dinero, de nada le va a servir. Porque le aseguro que en poco tiempo sus gastos van a aumentar. En la misma medida en que aumentan sus ingresos, usted aumenta sus gastos. Por eso es que usted tiene que practicar la mansedumbre. Y algo importante también en esto, y lo menciono, que es algo, como se dice o dice la palabra, o decía Salomón, mejor dicho, ¿verdad? Hay algo muy común debajo del cielo, entre los hombres. Eso lo estoy diciendo yo, no lo dijo él. Y algo muy común entre los hombres y las mujeres es que no somos mansos. Y nos gusta vivir de apariencia. ¿Sí o no? Por eso es que les puse este ejemplo. Porque muchas veces las personas que tienen mucho dinero limitan sus gastos y no les preocupan a veces las cosas que tienen puestas. Yo conozco personas así. Yo vengo de Oriente, mi familia es de Oriente, y ahí hay personas muy acaudaladas, pero se visten de una manera sencilla. No andan aparentando. Y quizás se sientan a su lado y usted no sabe ni quiénes son los que tiene a su lado. En cambio están nosotros que les gusta vivir de la apariencia. Bien planchaditos. Dios guarde si se pone unos tenis del mercado. Eso es un insulto para él. O para los hijos, ¿verdad? Y el papá y la mamá tienen que estar corriendo para ver cómo le consigue las cosas de marca. ¿Pero por qué? Porque no somos mansos con el dinero. Y no le enseñamos a nuestros hijos tampoco a practicar la mansedumbre. A tener contentamiento con lo que tenemos. Por eso debemos ser mansos. No vivamos de apariencia, en pocas palabras. Yo agregaría, tratando de ser quien no puedes. Porque eso es lo que pasa, ¿eh? Queremos aparentar lo que no podemos hacer, lo que no podemos vivir. Queremos que nuestros hijos estudien en los mejores colegios y qué bueno por esas intenciones. Pero si no alcanza el dinero, no se puede. No se puede. ¿Sí? Entonces uno tiene que vivir de acuerdo a la realidad. Y más aún cuando hay una visión de por medio. Cuando ya Dios puso algo en nuestro corazón, nosotros tenemos que limitarnos en nuestros gastos para poder alcanzar esa visión. De lo contrario no se puede. Y se tiene que trabajar en equipo. Pero más adelante les voy a dar otros ejemplos. ¿Qué más? Serían en todo caso estas cuentas. Estas son las 5 diferentes cuentas que ellos utilizan. La cuenta número 1 es la cuenta de los diezmos. No la voy a predicar sobre los diezmos, aunque usted ya conoce la palabra. ¿Sí? Ya se sabe de memoria Malaquías 3:10. Ya sabe que es maldito aquel que no diezma. Así es sencillo. 10%. En eso no hay discusión. Usted no le puede poner 9, 8%, 12, no se puede. Si quiere la aumenta, pero no le puede quitar. ¿Sí? La segunda cuenta es la cuenta de las ofrendas. 3%. ¿Por qué este porcentaje tan bajo? Porque obviamente este autor
que investigó sobre estas técnicas o estos principios que utilizan ellos, entiende que muchos de nosotros ya estamos endeudados y que la única manera de salir adelante es usando estos porcentajes iniciales. 3%. Entonces, si usted gana 3.500, 3% son 105 quetzales. Ahorros, la misma cantidad, el mismo porcentaje. ¿Y por qué porcentajes? Porque usted puede ser que aumente sus ingresos, pero usted siempre va a apartar porcentajes, no cantidades. En la medida que aumente sus ingresos, aumentan los porcentajes en cada una de las categorías. Entonces, entre más gana, más va a ahorrar, ¿sí o no? Por eso es que son porcentajes, no cantidades específicas. Ahorros, 3%, 105. Inversiones. Esta gente pone más en la cuenta de las inversiones que en la de los ahorros. También son ahorros, pero tienen un destino diferente. El destino de las inversiones es para una visión, para multiplicar el dinero. Y luego, obviamente, el que todos tenemos, el del 80%, los gastos. ¿Sí? Pero deje de buscar excusas, porque son muy buenos para eso. Es posible que a usted le hayan enseñado de esa manera. Es muy probable que todos hayamos visto ese mismo modelo con nuestros papás, una sola cuenta. Y es posible que nosotros incluso lo estemos haciendo ahorita en este momento de esa manera, una sola cuenta. Y en esa cuenta entra de todo. O nuestro sueldo, pues. Yo digo de todo porque pues yo no tengo un sueldo fijo, pero podría tener una sola cuenta y ahí meter todo lo que me ingresa. Pero tenemos que tener 5 cuentas diferentes. Porque ¿qué pasa? Cuando tenemos todo en una sola cuenta, muchas veces nos gastamos el diezmo. Lo primero que tenemos que apartar es el diezmo, pero como primero ponemos los gastos, vea cómo ellos ponen sus cuentas en orden de prioridades. Primero diezmos. Pero nosotros ¿qué hacemos? Primero gastos. Es a la inversa. Primero diezmo, primero ofrendas, ahorros, inversiones y por último los gastos. Esa es la prioridad que nosotros tendríamos que tener en cuanto a las cuentas. ¿Sí? Si ustedes a sus hijos o le leyéramos este versículo en Proverbios 22:7 que dice: el rico domina al pobre y el que presta es esclavo del que prestó. Si le preguntamos a sus hijos ¿qué les gustaría hacer? Obviamente van a contestar: yo quiero ser rico, yo quiero ese carro, yo quiero el deportivo, yo no quiero el chiquitito ese. Yo creo que ya ni lo conocen porque ese ya está descontinuado, ese modelo. ¿Sí? Pero la mayoría pediría el que es deportivo, ¿sí o no? Seguramente, pero si a sus hijos les entregáramos 500 quetzales y hacemos el mismo experimento y les decimos: gástenlo en lo que ustedes quieran. Como no tienen principios, como usted no le ha enseñado a administrar su dinero, ¿qué harían sus hijos? Se lo gastan todo. Lo primero que hacen es ir a la tienda, o quizás ahora como está muy de boga la tecnología con los jóvenes, ¿verdad? Comprar esos skins, le llaman a esos juegos de Fortnite. Lo sé porque lo escucho de mis hijos, pero yo jamás juego esos juegos, no me gustan. Pero así es, nuestros jóvenes se lo gastan todo. Entonces realmente no se trata de que ellos escojan si van a ser pobres o ricos. Ustedes ya decidieron por ellos. Ellos van a ser pobres, porque se lo van a gastar todo. Usted tiene que enseñarles a que ellos estén entre la categoría de los ricos, los mansos, los que limitan sus gastos y distribuyen sus ingresos en diferentes cuentas. Y ahora, como la tecnología nos ayuda bastante, realmente, entonces le voy a dar un consejo. Anote ahí. Hay una aplicación que se llama Money Control. Money Control se llama. Lo consigue tanto para Mac, para iOS, como también para Windows. Aquellos que tienen una computadora que tiene Windows, se llama igual. Money Control. ¿Sí? Y es una aplicación que le va a servir a usted para que pueda hacer un presupuesto. Es buenísima la aplicación. Tengo la aplicación aquí, pero por cuestiones de tiempo creo que si nos da tiempo se las voy a mostrar al final, para que usted vea cómo se usa. ¿Sí? Yo no lo hice así, les soy honesto. Yo lo hice en un cuadernito y ahí anoto todo. Es más, con agendas lo hago yo. Pero es que las agendas me duran, porque allá anoto todo lo que me está ingresando de diario en la clínica. Sí, se requiere disciplina, lleva tiempo, pero vale la pena. Entonces, ¿para qué usa usted la cuenta de ahorro?
La cuenta de ahorro usted la puede usar, pues sí, se puede dar un gusto de vez en cuando. Si usted quiere, pues una cena en familia sería bueno, para eso sirve la cuenta de ahorro. Pero sobre todo la cuenta de ahorro son para aquellos imprevistos, ¿verdad? Aquello que uno no planifica, una enfermedad de un hijo. ¿De dónde va a sacar uno dinero? Hay que tener ahorros. Hay que tener ahorros. Pero ahora, como está nuestro sistema de salud, ¿será que se puede ir uno al hospital general y esperar a que lo curen a uno, que lo sanen ahí? No hay. Pero si usted tiene ahorros, usted puede ir a lo privado. Entonces la cuenta de ahorros sirve para eso. También la cuenta de ahorros sirve en mi caso particular. Yo no tengo una jubilación. Entonces yo sí tengo que tener ahorros. Porque yo no quiero depender de mis hijos. Y por eso es que voy guardando siempre mi cuenta de ahorros. Para eso sirve la cuenta de ahorros. Haga de caso que es su jubilación también. La cuenta de inversión. ¿Para qué sirve la cuenta de inversión? Obviamente ese es el dinero que usted va a utilizar para multiplicar. ¿Sí? Ese es el dinero que usted va a invertir en un negocio. ¿Ya? Es diferente el ahorro. Ese no es para darse gustos. Ese no es para salir en familia. Ese es el dinero que usted va a poner a trabajar a su favor para que genere más dinero. Fíjense que un judío que él había creado un software, pero por cuestiones de que los estadounidenses se meten a cada guerra, tuvo que ir a una de las tantas guerras que ellos han tenido. Cuando regresó de la guerra, él estaba quebrado totalmente. Y estando con su familia, él ganaba $2,500 en Estados Unidos, que no es mucho dinero para ese país con los impuestos que se pagan. Pero él tenía un sueño, él tenía una visión. Él había creado un software y necesitaba $50,000 para echar a andar su proyecto. Entonces se sentó con su familia, un proyecto de familia, y les contó su idea. Y entonces diseñaron un plan para reunir ese dinero. Empezaron a vender en su colonia, donde ellos vivían. Se dieron cuenta, identificaron que la gente tenía que viajar largas distancias para comprar las verduras y cuestiones del supermercado. Entonces pusieron pequeñas tiendas de consumo y empezaron a ahorrar. Se limitaron en gastos. En vez de ir a alquilar una casa grande y que estuvieran ellos más cómodos, se limitaron. ¿Sabe? En algún momento con mi esposa tuvimos una visión de tener una casa aquí en Quetzaltenango. Y yo tenía la opción de poder alquilar una casa muy bonita en Zacapa. Mi suegra no me dejará mentir, ni tampoco mi suegra. Pero no, prefería alquilar una casa sencilla. Pagaba 700 quetzales de renta. Era lo más barato que pude conseguir, ¿verdad? Pero que tampoco fuera tan malo, ¿verdad? ¿Sabe qué? Mi sala era el garage del carro. Nosotros en la noche yo tenía que sacar la mesa, el comedor. Era una mesa plástica, con 2 sillas plásticas, él, Raquel y yo. No teníamos hijos. Quitaba la mesa plástica, quitaba las 2 sillas y metía mi carro. Y al día siguiente sacaba mi carro y ya ponía el comedor. Así vivíamos. Mis papás, pues son personas muy acomodadas. Viven bien. Y quizás cuando ellos llegaron a Zacapa dijeron, pobrecito mi hijo se le está llevando la trampa. Pero yo tenía una visión. Yo tenía un sueño. Y no me importaba que la gente pensara o dijera. Yo estaba ahorrando. ¿Sí? Bueno, les cuento esto, pues para eso sirve la cuenta de inversión. Y para que no tocara yo ese dinero le puse el nombre de Juan Diego. Juan Diego estaba pequeño, bueno, ya estaba Juan Diego, mejor dicho, y dijimos, la cuenta esa le vamos a poner el nombre de Juan Diego porque de esa manera no vamos a tocar ese dinero. Y poquito a poco. A veces me daba pena. Iba al banco, 20 quetzales. 10 quetzales, que para muchos podría ser vergonzoso ir al banco. ¿Y cuánto va a depositar? Y de repente adelante ustedes están aquellos fajos de billetes de Hacienda. Y se tardan un montón en encontrar el dinero y usted con su billetito, pero a mí no me importaba. Ahí estaban mis 20 quetzales. ¿Sabe qué es lo bueno? Que ahora con la tecnología usted ya no tiene que hacer eso, porque si tiene en el mismo banco varias cuentas, hace las transferencias en línea. ¿Sí? Pero yo sí lo hice y a mí no me importaba. ¿Sí? Entonces, sigamos esos principios. Segundo principio, debemos enfocarnos en la visión. El 96% de las personas se enfoca en la provisión. Yo no puedo emprender nada porque no tengo financiamiento, porque no tengo el dinero para hacer algo. Pero el 4% no. Ellos primero buscan una visión. Les interesa más la visión.
debemos trabajar nosotros en la visión. ¿Sí? Vea lo que dice Proverbios 29:18. Donde no hay visión el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. No dice donde no hay dinero, dice donde no hay visión. Pero la mayoría de nosotros perseguimos, o la mayoría de las personas, mejor dicho, porque ustedes ya no lo van a hacer, persiguen la provisión, no la visión. Y el dinero solamente es una herramienta para que usted pueda alcanzar la visión. La provisión está compuesta de dos palabras, pro, que significa a favor de, ¿sí? Y visión es un destino final. Entonces la provisión viene a favor de una visión que usted tiene que tener. Si usted no tiene una visión, entonces ¿para qué quiere provisión? Dios no le va a dar provisión si usted no tiene una visión clara de lo que usted quiere hacer. Entonces, la provisión viene a favor de la visión. Por favor, entonces trabaje en una visión. Trabaje. Cuando nosotros con el Baraquel estuvimos en Zacapa, vimos cómo de manera sobrenatural, cuando ya teníamos una visión clara de lo que queríamos y que nos íbamos a venir aquí a Quetzaltenango, orándole al Padre le decía: Señor, esto es imposible con lo que yo gano ahorita, yo no puedo hacer eso, yo no puedo pagar esa casa, ese es un sueño inalcanzable, pero bendíceme. Y yo le oraba en mi ignorancia, le decía: Señor, lo que yo hacía en un mes, lo quiero hacer ahora en un día. Pero necesito que me bendigas, porque de lo contrario yo no voy a poder pagar esa casa al contado, porque yo me quería venir sin deudas aquí a Quetzaltenango y esa casa la quería pagar al contado. Claro, ya tenía una visión, ya tenía mi cuenta, ya estaba haciendo mi ahorro para pagarlo, y así fue. Al final Dios cumplió los deseos de mi corazón, ¿sí? La casa la pude pagar al contado. Me vine a vivir a Quetzaltenango sin ninguna deuda. Pero ¿qué es lo que yo deseo para ustedes en esta oportunidad? ¿O qué es lo que desea Dios para ustedes? Vea lo que dice en Isaías 40:28-31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La visión del águila es tan poderosa que se dice que el águila a 2 kilómetros de distancia puede identificar a su presa. Dice que un águila a una altura de un edificio de 10 niveles puede observar una moneda de 10 centavos. Esa es una visión telescópica. Dios quiere darnos una visión de águilas, que usted pueda identificar oportunidades, ¿sí? Y porque tienen esa visión telescópica, por eso es que su presa no se les puede escapar. Pero también tienen otra capacidad las águilas, que tienen una visión estereoscópica, y esta es un poquito diferente. Ellas son capaces de calcular la velocidad a la cual se está moviendo el objeto. Y Dios nos quiere dar las dos cosas. Él quiere que seamos como las águilas, que tengamos una visión telescópica para poder identificar una oportunidad, y estereoscópica para que no la dejemos pasar. A las águilas no les importan los obstáculos, ellas siempre atrapan a su presa, ¿sí? Bueno, ¿cómo así? Como las águilas. Mire, en una oportunidad conozco una persona, muy exitosa por cierto, pero él pues quería ser cabeza y no cola, como muchos de nosotros. Y dijo: ya me cansé de mi jefe, y le pagaban muy bien. Renunció. Su mamá se puso enojadísima y le dijo: ¿cómo se le ocurre a usted? Usted ganaba bien ahí, era el gerente, ¿por qué renunció? Uno nunca suelta un extremo sin tenerse agarrado del otro extremo. ¿Por qué renunció? Es que yo quiero buscar un negocio con mi esposa. Vino la esposa y pidió tiempo en su trabajo, y los dos se sentaron a buscar una visión. Se enfocaron en lo que tenían, en sus conocimientos y en sus habilidades. Y se les ocurrió: ¿por qué no traemos equipos médicos? Yo tengo la capacidad para repararlos porque soy ingeniero, los puedo reparar y programar, y vos tenés las relaciones porque te desenvolves en ese medio y los puedes vender. Así lo hicieron. Para resumir la historia, es una empresa ahora que tiene como 25 empleados y como 4 ingenieros contratados por eso. O sea, empezó como con una visión. Usted puede tener ese tipo de visiones también.
Normalmente cada uno de nosotros tenemos habilidades y tenemos dones. Usted tiene la capacidad, pero deje de estarse enfocando en las cosas que no tiene. Así es que, por favor, utilice el tiempo de ocio, que el tiempo de ocio lo entendemos mal y pensamos que es perder el tiempo. Usted pierde el tiempo cuando se pone a ver televisión. ¿Sí? Usted pierde el tiempo en el tiempo de ocio cuando se pone a hablar por teléfono. Eso es perder el tiempo. Pero en un tiempo de ocio usted puede descubrir una oportunidad, si realmente se lo propone, como lo hicieron estos dos jóvenes. ¿Sí? En una oportunidad recuerdo que uno de mis tíos le había tocado ir a recoger a una persona a una pista de aterrizaje en Chiquimula. Y bueno, él lo fue a recoger, pero se atrasó el vuelo. Mi tío estaba quebrado, con grandes deudas. Y estando ahí, se puso a observar y vio que atrás era un desierto, porque Chiquimula es un desierto. Rocas, aquellos tunas, le llaman ellos, ¿verdad? Y aquellos árboles de morros, no había nada. Pero en eso recordó que en su infancia ahí corría una quebrada y el terreno era inclinado. Vino él y empezó a caminar y se fue a observar el terreno. Y le vino la visión. Yo limpio las rocas, arriba construyo una fosa, una laguna, en el invierno se llena y puedo regar todo esto de abajo. Él tuvo una visión, él vio ese campo verde. El dueño lo vio seco, como un desierto, pero él lo vio verde, él vio una oportunidad en ese lugar. De pequeñito recuerdo que mi tío vino y compró los tubos de PVC, y ahí nos tenía todos mis primos con barreras, y yo decía, ¿para qué estamos haciendo los hoyos a tantos tubos de PVC? Nos puso a trabajar en su visión. Para resumirle, construyó su laguna, en el primer invierno se llenó pero tuvo filtración, en el segundo invierno ya tapó la filtración, y ahora es un lugar verde, ahí siempre hay tomate y verduras, y los salvadoreños le llegan a comprar la verdura primero, porque prefieren comprársela en Chiquimula, que queda a 45 minutos y no venir hasta acá al Molonga. Ni siquiera ha terminado la producción, ya la tiene toda vendida. Tuvo una visión, salió de la quiebra. Bueno, tercer principio, aceleremos un poquito. Tercer principio es que invierten, este 4% invierte en cosas o en personas que se multiplican. ¿Sí? Uno de los primeros mandamientos que Dios nos dio es que fuéramos fructíferos y que nos multiplicáramos, ¿sí o no? Son bienes que se multiplican. Aquí en Latinoamérica hay un dicho, yo no lo he escuchado mucho, pero bueno, está ahí, que dice que por tanto, como no gano tanto dinero, no me preocupo por invertir. Y lo cual hace a la larga que no ganemos más dinero. ¿Sí? Pero usted tiene que entender que tiene que aplicar este principio si usted quiere generar más ingreso. Usted tiene que apartar un dinero para poder invertir después. Es cuestión de elección. Escoja qué va a elegir entonces. Si usted no tiene una cuenta de inversión, ¿cómo va a invertir? La única manera de invertir entonces es recurrir a la deuda, al crédito en el banco. Ya de por sí, si usted empieza así, ya va atado, ya va condicionado. Es difícil hacer que un negocio prospere cuando usted ya tiene deuda. Pero estas personas normalmente no buscan la deuda como primera opción, sino que ellos tienen una cuenta de inversión y de ahí echan mano para empezar a hacer sus negocios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando usted inmediatamente va al banco? Ya usted ya no es amo de su tiempo ni de su dinero, usted ya es esclavo. Yo he visto cómo muchas personas después no pueden tomar vacaciones porque su amo no les deja tomar vacaciones, porque tienen que pagar. No pueden pasar tiempo con sus hijos porque ya tienen un amo que no les deja pasar tiempo con sus hijos, porque tienen que pagar una deuda. No tienen paz y se mantienen de mal humor porque tiene un amo que los tiene condicionados. Ustedes no pueden disfrutar de la vida si están atados a una deuda. Y algo más también, se predica muchas veces en el púlpito solo el dinero y la prosperidad, porque muchas iglesias también están atadas, tienen un amo que es el dinero. Pero ¿sabe qué es lo bueno? En esta iglesia no tenemos
ningún amo de que sea el dinero. Aquí nuestro Señor sigue siendo Jesús. ¿Sí? Entonces, aquí no estamos condicionados. Podemos predicar con libertad. Hablamos sobre el pecado, sobre santidad, sobre otro montón de temas. Y del dinero lo hablamos hoy en este taller, pero normalmente no vivimos predicando sobre el dinero. Bueno, ¿en qué cosas usted podría invertir en todo caso? En educación. La educación es una inversión. No es tirar el dinero. Pero lastimosamente he escuchado muchas personas que consideran que es una pérdida de dinero invertir en educación de sus hijos. ¿Sí? Lo bueno es que los que están aquí no piensan así. Esos no vinieron en este día. Pero yo he escuchado muchas personas así, que piensan que es tirar el dinero. Realmente por cada quetzal, como me decía René en una ocasión, por cada quetzal que uno invierte en sus hijos en educación, 3 le regresan a uno. No porque uno les va a cobrar después la educación, pues, pero así es. Si usted cría hijos agradecidos, ese dinero le va a regresar a usted. En un negocio, en su empresa, en mi caso particular que tengo en la clínica, es sabio que yo pueda invertir en el equipo de la clínica, que mantenga mis equipos, porque eso me está generando a mí ingresos, ¿sí? ¿En qué más puede usted invertir? En un seguro de pensión. Si usted no trabaja para el gobierno, como yo, adquiere un seguro de pensión. No lo entendía, mi esposa agarró ese concepto así hace muchísimos años. Mi papá le dio un derrame hace poco tiempo, no hace poco tiempo, hace como 6 años. Y gracias a un seguro de pensión, él sigue teniendo la misma vida que tenía antes. Porque 10 años antes de que sufriera ese accidente, él generó un seguro de pensión. Claro, sus hijos lo apoyamos, pero ese seguro, la verdad, lo mantiene a flote bastante bien. ¿En qué más? Y esto es algo bien importante. En el personal. Muchos de nosotros tenemos la intención en algún momento de hacer alguna inversión en algún negocio. Yo lo tengo. Jason lo tiene. Boris lo tiene. Y muchos de ustedes seguramente en algún momento quieren invertir en algún negocio. Tienen su trabajo, pero quieren algún negocio también para tener ingresos extras, ¿sí? Pues tenga cuidado también. Invierta en personal que pueda multiplicar, ¿sí? No cualquier persona. Es importante buscar gente fiel, pero también gente que multiplique, ¿sí? La gente fiel está bien para apoyar en algunas áreas, en algunos aspectos, pero los multiplicadores lo van a hacer usted crecer, van a hacer que su negocio salga a flote, ¿sí? Dice que había una empresa de marketing y necesitaba buscar multiplicadores. Y viene ella, como califica a sus empleados, les dijo, descarguen una aplicación y nos vamos a reunir en una semana. Y vamos a conversar acerca de la oportunidad de negocio que les estoy ofreciendo. Bueno, de 20 personas que reunió, solamente 2 personas le llamaron al día siguiente, que ya habían descargado la aplicación, que habían descargado la información y que les interesaba el negocio. Y esas 2 personas incluso ya le habían pedido que por favor hiciera otra reunión porque querían llevar unos amigos, porque querían involucrarlos en ese negocio también. Esos son los multiplicadores. Califica a las personas. Pero muchas veces, ¿qué hacemos nosotros aquí en Guatemala? No es que no sea bueno, pero no es bueno para un negocio. Mira, la fulanita de tal no tiene trabajo, pobrecita, o un familiar, o un amigo, ¿sí? Y lo contratamos. Sí, quizás nos va a ser fiel y no nos va a robar, pero quizás no es la persona idónea para nuestro negocio y no va a multiplicar, ¿sí? Entonces busquemos personas fieles y personas que multipliquen. En los negocios sí hay que ser un poco fríos en ese aspecto, ¿verdad? La inversión entonces es, como lo puse ahí, es una siembra que produce una abundante cosecha tarde o temprano. Cuarto principio, la economía es cíclica, ¿sí o no? No podemos pretender que todo el tiempo las cosas van a seguir en línea recta. La economía no es lineal. En los tiempos bíblicos jamás ha sido así tampoco. Han habido tiempos de escasez. Han habido tiempos de hambruna. El pueblo de Israel los experimentó también.
¿Sí? Y en este tiempo también se experimentan. Una nación desarrollada como un país como Guatemala los va a tener. Hay que saber que la economía es fluctuante. Entonces, tenemos que estar preparados para esos factores externos que no podemos controlar. Por ejemplo, ¿qué pasó ahorita en estos días? La erupción del volcán. ¿Sí? Es algo que uno no puede planificar. Y tristemente, por no hacer una buena planificación, inauguraron una carretera que al día siguiente ya se arruinó. Pero son problemas que se pueden medir en cualquier momento. Una enfermedad. ¿Qué pasa si a usted le viene un problema de enfermedad y no tiene el dinero? Y dejemos de lado esos problemas. La competencia también. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos un negocio y luego aparece la competencia con más productos que nosotros? Pero nosotros todo no lo gastamos. Lo que generó nuestro negocio ya no lo comimos, ya no lo paseamos, ya no lo bailamos, como dice la gente en el mundo. Ya no hay nada. Las tormentas, los terremotos son todas cosas imprevistas. Entonces, pídale a Dios que a usted le dé discernimiento. ¿Cómo qué? Como el discernimiento que tenían los hijos de Isaacar. Dice la Biblia que eran 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes, pero eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que tenía Israel que hacer. Usted tiene que identificar las señales de los tiempos. ¿En qué momento usted tiene que invertir o en qué momento usted tiene que dejar de invertir? ¿Sí? Usted tiene que tener esa sabiduría. Había indicadores en Guatemala, en el lugar donde vivíamos nosotros. Mi mamá construyó una casa y se pasa una casa de 3 niveles, muy bonita. Y hubo un tiempo para vender. Empezaron los problemas de delincuencia y de las maras y todo eso. Y empezó a bajar el valor de la casa. Durante mucho tiempo se le dijo a mi mamá que vendiera y no lo quiso hacer porque tenía apego emocional a la casa. Y ya no vivía ahí, pero no la quiso vender. Cuando ya la pudo vender, la tuvo que vender casi en un 30% del valor que tenía. ¿Por qué? Porque aunque vio las señales, no quiso vender. Entonces es importante que nosotros tengamos sabiduría, ¿sí? Que podamos entender los tiempos. Un consejo en este aspecto en cuanto a la economía cíclica es que diversifique sus inversiones. No ponga todos sus huevos en la misma canasta, como decimos. No en el mismo lugar. Diversifique. Usted tiene su empleo, qué bueno. Tiene su negocio, pues ponga otro, pero diversifique sus inversiones. Porque puede ser que un día una le esté generando bastante y otra no tanto. Y luego a la inversa. En Zacapa hubo una empresa que durante mucho tiempo, una maquila, yo creo que aquí también hubo una, le iba muy bien, pero ellos solo se enfocaron en exportar al extranjero. Pero ¿qué pasó? Las condiciones cambiaron. Guatemala cambió las condiciones del juego y a estos empresarios estadounidenses ya no les traía cuenta mandarle a él el producto para que maquilaran aquí las prendas. La empresa quebró. ¿Pero por qué? Porque solo se enfocaron en el mercado externo, pero a nivel local no vendían nada. Yo creo que una de las cosas que mantienen a flote el Cepelín es porque ellos invierten acá y también venden al extranjero. Entonces, diversifiquemos nuestras inversiones, ¿sí? Y hay algo bien importante. Siempre va a haber una época de transferencia de bienes. La Biblia habla de un tiempo de jubileo. Cada 50 años dice que las propiedades volvían a sus dueños originales, ¿sí? Pero en el mundo no es el jubileo tan justo. En el mundo el jubileo sucede también, pero normalmente aquellas personas que están endeudadas lo pierden todo y regresa a manos de los acreedores, a manos de los bancos, ¿sí? A manos de los agiotistas, de los prestamistas. Así es como se da. Pero vea esta relación de Proverbios 22:7 y Salmo 37:21. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y en el 37:21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo es compasivo. Si los unimos, diría así:
Las riquezas de los que piden prestado y no pagan están guardadas para los justos, que son compasivos y pagan. El impío es aquella persona que no respeta la palabra. El impío es aquella persona que no obedece los principios. ¿Ya? Pero va a llegar en un momento en que usted puede estar en uno u otro lado de la balanza. Usted puede ser un impío o usted puede ser uno de los ¿qué? De los justos. Más vale que esté usted en el lado de los justos para que en ese momento de la transferencia de los bienes usted pueda comprar. Usted puede invertir. Porque, ¿sabe? Aún hasta en épocas de crisis en cualquier país, aquellos que tienen dinero ven oportunidades para hacer negocios. Y el último principio: planifica herencia para 2 generaciones. Vea lo que dice la Escritura. Proverbios 13:22. Un buen hombre o el hombre sabio deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Entonces quiere decir que un buen hombre deja herencia ¿para quién? Para 2 generaciones. Pero hoy en día nadie busca dejar herencia para 2 generaciones, ¿sí o no? Usted tiene que tener esa meta. No solamente dejar herencia a sus hijos, sino aún a los hijos de sus hijos. Y esa es una de las metas que tienen estos judíos. Es más, ¿sabe qué hacen ellos? Ellos crean una figura que se llama fideicomiso, y en ese fideicomiso introducen dinero, ponen dinero. Y de ese fideicomiso toman dinero sus hijos para construir sus casas. Pero tienen la obligación de devolver ese dinero en 10 años. Porque ese fideicomiso tiene que tener siempre dinero, porque es el que va a financiar las casas de todas las generaciones. Interesante la figura del fideicomiso que ellos utilizan. Por eso es que ellos nunca están desamparados, siempre tienen casas. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestros hijos? Se casan y el casado casa quiere, decimos nosotros. Y hasta los motivamos: mi hijo, métete un crédito, compra tu casa, no estés alquilando. Está bien, porque si puede ser que el alquiler sea muy alto, qué bueno que se meta a una casa, ¿sí? Pero muchas veces nuestros hijos recurren al endeudamiento. ¿Pero por qué? Porque no, en su casa no hay hombres buenos, no hay padres buenos. Si hubieran padres buenos en nuestras casas, nuestros hijos no tendrían por qué endeudarse. Entonces, esto se lo dejo en su corazón. Sea bueno, sea sabio y procure dejarle herencia a sus hijos, para que ellos no vivan lo mismo que usted está viviendo en este momento. Sí se puede, se puede. Estos son 5 principios y yo con esto terminé. Yo espero realmente que usted los pueda poner en práctica, ¿ya? Ellos los pusieron en práctica y son empresarios, y son profesionales exitosos, son banqueros exitosos. Yo he puesto en práctica esos principios y no tengo deudas. O sea, no me puedo comparar al nivel de ellos, por supuesto, pero me ha ido bien. Dios ha sido bueno con nosotros. Y a mí me gustaría que en esta iglesia haya gente que sea próspera. La verdad, ya me duele en mi corazón, en mi mente, ver la situación que muchos viven. Y quisiera realmente ayudarlos, pero no es con dinero con que se les puede ayudar. Porque muchas veces se les ayuda, pero no cambian, siguen tomando pésimas decisiones. Mejor aprenda estos principios y empiece a caminar en estos principios y va a ver cómo usted va a ser prosperado. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Iglesia